Hola, bienvenidos a Conecta el Seviller. Hoy trataremos en la tertulia el análisis de la evolución de la atención primaria y de la medicina de familia en España. Para ello contamos con tres insignes participantes: el doctor Amando Martín Zurro, ex coordinador general del Programa de Medicina de Familia y Comunitaria de Cataluña y técnico superior de la División de Evaluación de Servicios del Servicio Catalán de la Salud. En segundo lugar, el doctor Juan Francisco Cano Pérez, ex coordinador del Programa de Medicina de Familia y Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona y fundador y excoordinador del Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria, la RGDAPS. Y además contaremos con el profesor Joan Gené Badia, médico de familia de CAPSE, del Instituto Catalán de la Salud y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Además, tanto el doctor Martín Zurro como el doctor Juan Francisco Cano son promotores y editores del libro Atención Primaria, cuya primera edición apareció en 1986, y además fueron fundadores de la revista Atención Primaria. Vamos a debatir, como comento, los antecedentes de la medicina de familia, de la atención primaria en España, los orígenes, el reconocimiento de la especialidad, el inicio de la reforma de la atención primaria. Así que ustedes que han vivido desde el minuto uno esta apasionante historia, me gustaría pues, que recordáramos, echáramos la vista atrás y recordáramos cómo era la atención primaria en España antes de 1978. Bien, hombre, son muchos años de historia y la verdad es que la atención primaria es la heredera en España de lo que se conoció en la época de la posguerra como asistencia médica ambulatoria, que fue la que se puso en marcha después de la Guerra Civil Española en el sistema de seguridad social, y que tenía una serie de características que hicieron que realmente su evolución no fuera todo lo positiva, sobre todo para el elemento que más importa en todas estas situaciones, que es la salud y la atención de salud de la población. Los médicos en este sistema de asistencia médica ambulatoria trabajaban de forma individual en los ambulatorios, un nombre que todavía persiste hoy y que es probablemente el más popular, más que incluso que el del centro de salud o centro de atención primaria. Trabajaban de forma individual, trabajaban durante un horario muy reducido, 2 horas y media, para pasar consulta a una cantidad normalmente muy alta de pacientes, lo que hacía que realmente su poder para diagnosticar, tratar las enfermedades, para en definitiva resolver los problemas de las personas que acudían a la consulta, pues, era muy deficiente. Y en muchos casos, y así era conocido por la población, la gente iba a las consultas de los médicos de cabecera, los médicos generales, más que nada para que le dieran un volante para ir al especialista, que era el que pensaba que realmente le iba a resolver el problema, ¿no? Y nuestro sistema de asistencia médica ambulatoria fue funcionando de esta manera, como el médico de familia, prácticamente el médico de cabecera, el médico general que se llamaba entonces, actuando prácticamente como guardia urbano, distribuidor de pacientes entre los especialistas, hasta el año 1978, en el que tuvo lugar un evento a nivel mundial que fue muy importante, que fue la conferencia de Alma-Ata, de la Organización Mundial de la Salud, que se celebró en esta ciudad rusa, en la República Soviética, y aquí se hizo una declaración muy importante en relación con los cambios que deberían sufrir estos servicios sanitarios de primer contacto de la población con los servicios de salud. Lo primero que hicieron fue crear la especialidad, la formación especializada en atención primaria, en asistencia primaria en nuestro país, con el nombre de Medicina de Familia y Comunitaria. En ese año, en 1979, sale la primera convocatoria. El problema que existe es que nadie sabe qué se quiere hacer con esto, qué se pretende hacer, para qué sirven, ¿no? El programa oficial que es publicado por el Ministerio de Sanidad tiene 2 páginas, estrictamente, y prácticamente no fija ni qué objetivos ni qué habilidades tienen que adquirir esas personas, esos estudiantes que ya han acabado y que van por el sistema MIR a escoger una nueva especialidad. Eso va a ser un fracaso de primera convocatoria, y el 36%, algo más del 36% de las personas que habían escogido esa especialidad, resulta que cambian de especialidad al año siguiente, que empiezan a buscar dentro de los hospitales, porque inicialmente van a ir a los hospitales esos profesionales a formarse, a la aparición de los tutores. Esos tutores hospitalarios, de alguna forma,
dos estamos aquí desde el principio, el doctor Martín Zurro y yo mismo, intentan de alguna forma dar la vuelta e ir fijando objetivos. Se hace de una forma participativa, no se hace desde una forma en la cual ni él ni yo seamos unos personajes que imparten doctrina. Al fin y al cabo nosotros también éramos médicos hospitalarios de otras especialidades, no de medicina de familia, pero sí que vivíamos, por nuestra especialidad, el problema que tenían muchos pacientes con un problema frecuente como es la diabetes, que quedaban o iban al hospital o quedaban en el limbo y ya hasta el próximo ingreso hospitalario. En marzo de 1980 se consigue que el Ministerio organice las primeras jornadas de medicina de familia en Madrid, en la sede del Ministerio, del INSALUD, ¿no? Ministerio. Y se produce allí la primera reunión. Una reunión que yo creo que está escrito y salieron conclusiones muy buenas, que no acabó demasiado bien porque a la fase final de conclusiones, bueno, no asistió ninguna autoridad del Ministerio, no sabemos bien el porqué, aunque nos lo imaginamos, y acabó cerrándose la luz de donde estábamos y los BDLs cerrando puertas y diciéndonos que nos teníamos que ir, ¿vale? Es la anécdota para poner en cuenta de que realmente desde las autoridades del sistema sanitario tampoco sabían qué querían hacer, pero sí que fueron, a partir de esta reunión, permeables y ya se fija el primer programa, consecuencia de esa reunión, en el año 81, el primer programa detallado. Por fin llega el año 81 en que se hace las primeras reuniones con el Ministerio y por fin se crea un decreto ley que es textual de lo que les habíamos dado, textual, y lleva a la creación de las unidades docentes de fuera del hospital. Este es un momento clave porque empiezan a cambiar un poco las cosas y empezamos a entrar más no en la protohistoria, que es lo que estamos explicando ahora desde que hemos comenzado, sino entramos un poco en la realidad de la especialidad. ALMATA no es el principio de la medicina de familia, de hecho es una conferencia de la OMS la que lo que dice es la atención primaria es la estrategia para conseguir la salud para todos en el año 2000, estamos en 2014, ¿no? Pero en aquella época era un objetivo y recogía todo un movimiento que ya existía a nivel mundial de desarrollo de la atención primaria y desarrollo de la medicina de familia, ¿no? Y de hecho en Europa en aquella época ya existían dos grandes sociedades de medicina de familia que habían empezado con un movimiento alrededor del año 74, que eran unos que ya se convirtieron en profesores de medicina de familia, que en Europa se llama más de medicina de general practice, ¿no? De práctica general, y que ya estaban divididos en dos grupos, unos más anglosajones, ligados a la Sociedad Wonka Mundial, y otros más germanófilos, que eran ligados a una sociedad centroeuropea que fundó el profesor Brown, que se llamaba SIMG, ¿no? Entonces, España estábamos todavía saliendo del franquismo, empezando la democracia y con nuestros propios problemas, ¿no? Pero el resto de Europa ya había un movimiento muy a favor de la medicina general o de la práctica general y con un enfoque distinto del de aquí en España, que lo ligamos mucho a la reforma del sistema sanitario, a la reforma de la atención primaria, a la reforma de los ambulatorios, la creación de los centros de salud. En cambio, en Europa fue un movimiento más de medicina basada en la persona, de la creación de la medicina de familia, medicina general como especialidad médica, académica, universitaria. Se crea un grupo de profesores de medicina general para acabar de definir la disciplina, ya en los años 80, y otro grupo que se dedica más a temas de investigación en atención primaria, que aquí tampoco estábamos haciendo nada en aquel momento, ¿no? Las personas que en aquel momento estábamos un poco a la cabeza de este movimiento de los médicos de familia, de la reforma de la atención primaria, contamos con la colaboración, bueno, más que con la colaboración, como decía antes el doctor Cano, con el protagonismo de las primeras promociones de residentes. Yo creo que tuvimos la suerte de que
tuvimos unas primeras promociones, 3, 4, 5 promociones de primeros residentes extraordinarias. Porque hubo una selección natural, ¿no? Es decir, yo soy de la tercera promoción, cuando llegué al hospital me recibió un médico fumando y me dice, chico, te han engañado, ¿no? Es decir, esto fue el hola, ¿no? Y, hombre, me han engañado. Esto no tiene sitio para trabajar, esto no existe, esto es una entelequia. Entonces, había dos opciones, o hacías como lo hizo la gran mayoría de la primera promoción, que era volverte a presentar al MIR, o luchar por defender tu especialidad, ¿no? Y yo creo que los primeros nos curtimos en la lucha, ¿no? Y fui representante de residentes, íbamos con Amando al ministerio, dices, Paco decía que eran cariñosos, yo no sé de qué, es decir, íbamos allí y éramos vistos como terroristas, ¿no? Claro, sí, por hacíamos supuesto. manifestaciones, les leíamos la tabla reivindicativa que íbamos. Usábamos Alma Ata, que no deja de que era ser como un la documento. Exactamente. Los otros médicos nos veían también como una amenaza, por los médicos mayores, decían, estos quieren cambiar el sistema, nosotros ya estamos bien. Bueno, nos veían como iluminados, como bueno, éramos mal vistos por los otros médicos, mal vistos por el sistema, pero tuvimos la suerte de que era la transición democrática de España, ¿no? Entonces este movimiento a favor de la democracia, de mejora de la sociedad, pues encajó en el movimiento de mejora del sistema sanitario, y como los hospitales eran más inmovilistas, el gran cambio que se produjo fue en el ámbito de la atención primaria, ¿no? Y esto fue gratificante en el fin, pero cuando estábamos en la lucha lo vivimos como duro, ¿no? Hay que distinguir siempre lo que pasaba en el ámbito urbano de lo que pasaba en el ámbito rural, ¿no? En el ámbito urbano, el médico de ambulatorio es el que tenía estas características que decíamos antes, que había a los 80, que no podía prácticamente el hombre o la mujer hacer casi nada por resolver los problemas de los pacientes que acudían, pero en el ámbito rural... Que solía ser su segunda ocupación. Exacto, solía ser su segunda ocupación porque era un médico de cabecera, que luego era endocrinólogo, cardiólogo, y esto lo tenía un poco como una fuente de ingresos significativa, ¿no? Pero quería insistir en el tema de la distinción entre el ámbito urbano y el ámbito rural. En el ámbito rural existían los médicos, que todavía existen hoy, porque es un cuerpo a extinguir, los médicos de asistencia pública domiciliaria, que se llama así, el médico de pueblo, ¿no? Entonces el médico de pueblo tenía mucho más tiempo, evidentemente, para ver a los pacientes, era un esclavo de su profesión porque tenía que estar allí 24 horas del día, los 365 días del año. Empezó el proceso de reforma y empezó de una manera muy lenta. Tanto es así que desde estos inicios del año 85, 86, hasta el año 2000 prácticamente, no se completó el cambio total, prácticamente total, porque todavía 2003, ¿no? Sí, entre el 2000 y el 2003, sí. No se completó el proceso de reforma de la asistencia primaria en España. Y eso hizo que, claro, que tuvieran que coexistir durante muchos años los dos sistemas, el sistema no reformado y el sistema reformado, ¿no? Y eso fue un inconveniente añadido, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque daba agravios comparativos. Por poner un ejemplo, a lo mejor ganaba más dinero de sueldo un médico que trabajaba 2 horas y media que uno que trabajaba en un equipo de atención primaria que tenía que trabajar 7 horas al día. 7 horas, exacto. Entonces, había elementos, digamos así, que hacían problemático el trabajo en el ámbito de la atención primaria, ¿no? Ahora, en estos momentos, ya cuando lo vemos con una perspectiva temporal importante, está claro que los progresos que se han conseguido con la reforma de la atención primaria han sido impresionantes, ¿no? Y que esos progresos no solamente ni principalmente han sido percibidos por los profesionales, sino sobre todo por la población. La población tiene muy claro que una cosa era el médico de cabecera, el médico general de antes, que no le dejaba ni sentarse en la silla, a el médico o el profesional de enfermería que lo ve ahora en las consultas, que lo explora, que le puede pedir exploraciones complementarias y que es mucho más resolutivo en relación con los problemas que le llevan a la consulta que el anterior. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el nivel de satisfacción de la gente con la asistencia, la atención de salud que recibe es mucho más alto ahora que antes de iniciarse el proceso de reforma. Aunque
tampoco hay que dejar de mencionar que a lo largo de todo este proceso y también por las dificultades de todo tipo, entre ellas, por ejemplo, las económicas, el sistema sanitario español siempre se dice, y es verdad que está infrafinanciado, o sea, tiene menos dinero del que realmente necesita para desarrollar todas las actividades que tiene la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y esta infrafinanciación ha afectado siempre de una manera muy importante a la atención primaria. O sea, estábamos cambiando la atención primaria, construyendo nuevos centros de salud, trabajando en equipo, incrementando la dedicación de los profesionales médicos, de enfermería, poniendo trabajadores sociales en algunos equipos, odontólogos, etc. Y resulta que el presupuesto iba bajando y eso evidentemente ha generado y está generando hoy con la crisis este problema de la infrafinanciación del sistema sanitario en general y en particular de la atención primaria. Es evidente que está afectando de una manera muy negativa el desarrollo de la atención primaria y por lo tanto de la actividad asistencial de los médicos de familia y de las enfermeras en todo el país. Sí, seguimos teniendo un porcentaje del presupuesto sanitario destinado a atención primaria de los más bajos de Europa, ¿no? A pesar de las reformas y de todo este movimiento y de que la calidad ha mejorado espectacularmente. Estamos a nivel europeo en cuanto a calidad asistencial en atención primaria y punteros en algunos aspectos, pero desde el punto de vista del presupuesto global seguimos detrás del resto de Europa y con un presupuesto hospitalario que copa más de la mitad del presupuesto, ¿no? Y el de farmacia, pero sobre todo el presupuesto hospitalario. Estamos casi fuera de tiempo. Para acabar esta primera parte, quería que muy brevemente me comentaran qué supuso la aparición de su manual de atención primaria, cómo fue de complicado el elaborarlo y cómo cambió la especialidad. Hombre, nosotros en este aspecto, y hablo del doctor Cano y de mí mismo, inauguramos el Pantano porque fuimos los fundadores tanto de la revista Atención Primaria, que apareció el primer número en enero de 1984, como de la primera edición del libro Atención Primaria, que fue el primer libro que se editó en España, en el que se abordaban ya los temas desde esta nueva perspectiva, la perspectiva del cambio, de la reforma de la atención primaria. El libro salió en la primera edición en el año 1986. ¿no? Y sale ahora la nueva edición. Ahora, en junio, ya estamos acabando los 3 editores que estamos aquí en este coloquio, ya estamos en los pasos finales de la 7ª edición, que esperamos ya esté en la calle a mediados finales de este mes de junio, de la 7ª edición, que para un libro de medicina es un éxito importante mantenerse durante todos estos años y con un cierto éxito en cuanto a aceptación por parte de los médicos que trabajan en nuestro país y en países latinoamericanos de una manera muy, muy significativa, pues en eso realmente estamos satisfechos. Yo añadiría que además, como editores y ahora también con el doctor Gené, hay algo que nos hemos esforzado, no son reediciones. Sí, siempre se ha ido cambiando. Nueva edición, porque ha habido muchos cambios, han aparecido nuevos problemas que van saliendo a flor, como puede ser la atención del paciente anciano, que no eran contemplados en las anteriores ediciones, pero claro, estamos en una sociedad en la cual los de más edad empezamos a ser demasiados, ¿no? Y por tanto eso también requiere el tener el cuidado y el formar a los residentes en esa área, ¿no? Que no se pueden formar nunca en un hospital. Sí que verán personas de mucha edad, pero la verán por problemas agudos y realmente son los médicos de cabecera, los médicos de familia, de medicina familiar y comunitaria, los que se han de hacer cargo de ese tramo tan importante de la población. Muy bien, pues Primera parte. acabamos la primera parte de la tertulia Conecta el Sevier. Muchísimas gracias por su atención. En una segunda parte abordaremos cómo ha sido el desarrollo de la medicina de familia y la atención primaria y el futuro en España. Muchas gracias.